Hola profes, ¿cómo están? Esperemos que estén bien. Bueno, nosotros somos el grupo número 8 y para esta presentación elegimos el nacionalismo musical. Este es un movimiento artístico que surge como un componente del romanticismo. Surge en Europa a mediados del siglo XIX, luego de la Revolución Francesa, de los movimientos independistas. Es por eso que este movimiento nacionalista tuvo dos grandes causas. La primera y la más importante es que en los países que se encontraban en la periferia, es decir, alrededor de las grandes potencias como Alemania, Francia, Italia, eh, necesitaban, por alguna manera decirlo, sacarse esas influencias, esos rechazos por parte de esas potencias y conformar así una identidad propia en la cual basaban y buscaban eh, diferenciarse con el resto del mundo. Bueno, por otra parte, también surgía la necesidad de hacer una música nueva. Más que nada se basaba en la búsqueda y en la recuperación de los estilos musicales característicos de cada región. Bueno, esto principalmente se va a dar en los países como España, Bohemia, Rusia, Finlandia, Noruega y también sobre regiones pequeñas que estaban siendo marginadas. Bueno, en cuanto a características, las estructuras musicales se conservan, lo que sí se va a diferenciar es en el resultado de las composiciones en sí. Esto es la incorporación de instrumentos propios de cada región, determinadas escalas, determinadas sonoridades, nuevos ritmos y sobre todo la originalidad y libre expresión de cada composición. Bueno, en paralelo también en las óperas se va a dar e implementar el uso de la lengua vernácula en fuerte rechazo a lo que era la lengua predominante italiana hasta esos momentos, ¿no? Volviendo a lo musical, también podemos decir que se empieza a exigir eh, determinada forma nacionalista, esa identidad propia para las orquestas, ¿no? Un claro ejemplo de esto se puede ver reflejado en las orquestas rusas, en donde podemos escuchar y apreciar bien esa intensidad, esas dinámicas, esos matices bien marcados como, bueno, como, como demanda la nación rusa, ¿no? En varios países se va a producir entonces este movimiento estilístico romanticista que no solo va a fortalecer las raíces de cada nación, sino que también va a dar pie a que se conozcan los estilos musicales entre otros países que no eran tan dominantes musicalmente en la época como es en el caso de los países del continente americano. Así que bueno, como referentes del nacionalismo europeo tenemos por ejemplo a Mikhail Glinka como el padre de la música nacionalista rusa, donde podemos destacar una obra de su ópera llamada Una vida por el zar. O en Finlandia, Jean Sibelius, con obras orquestales como El cisne de Tunela o su poema sinfónico Op. 26. Por supuesto la lista podría seguir, pero ¿qué pasa en América con este movimiento musical independentista? Lo que pasó fue que estos movimientos revolucionarios influenciaron en las colonias de América de Europa, que vieron un ejemplo a seguir de emancipación e independencia. Pero ¿qué pasa? Muchos de estos compositores locales se forman en Europa, trayendo con ellos una cierta influencia sin poder conectar del todo con estas tierras. Porque, por ejemplo, en los primeros intentos por crear un arte musical propio solo subyacen en algún título de una pieza musical, el libreto de una ópera o la utilización de algún que otro ritmo considerado propio, pero es que no se daban cuenta que en estas tierras ya tenían su propio arte autóctono, la de los indígenas, que casi no tenían incidencia. Pero bueno, ahora vamos a nombrar algunos artistas. Entre estos referentes del nacionalismo del continente de América nos podemos encontrar en Chile Pedro Humberto, en México Carlos Chávez, en Cuba Amadeo Roldán,
uno de los líderes del movimiento afrocubano, que escribió las primeras piezas sinfónicas que incorporaban instrumentos de percusión afrocubanos, como en su obra Two Rítmicas de 1930, y en Argentina, por ejemplo, Arturo Beruti, que se lo considera un pionero de la lírica argentina. Bueno, conclusión, algunos pudieron captar mejor que otros la esencia de estas tierras, que si bien las estructuras musicales seguían vigentes, lograron implementar algún elemento folclórico que les ayudó a tener ese sentido simbólico de identidad que tanto buscaban, alejándose así un poco de la influencia de los países potencia en ese entonces. Pero bueno, a otros les llevó más tiempo desarrollarlo, experimentando año tras año hasta encontrar su música representativa. Se trató de una exhaustiva investigación, un redescubrimiento, por así decir, de sus regiones, y que además, desde un acto de rebeldía, se dan cuenta que la música se puede expresar de otras maneras también. Bueno, ahora vamos a citar un tema muy interesante, que es la música andina y su relación con el nacionalismo musical. La música andina es un término que aplica una gama muy amplia de géneros musicales originados en la cordillera de los Andes, con países como Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, entre otros. Esta música representaba el pensamiento, el sentir de la comunidad, su práctica social, y el nacionalismo musical buscaba que su música y sonoridad marque su sello de identidad en todo el mundo, teniendo en cuenta su ideología, sus orígenes y sus decisiones a la hora de hacer música. La relación que encuentro es que ambos proyectaban esta idea de esa identidad propia, esa independencia y originalidad. Otra relación es que el nacionalismo buscaba ese patriotismo del pueblo, ¿no? Redescubriendo elementos de su cultura, de los pueblos, y la música andina ya tenía esa identidad muy marcada, inclusive la función de su música era distinta, simbolizaba algo más sagrado y ningún músico destacaba más que el otro. Inclusive la música andina podría llegar a ser los orígenes o antecedentes de lo que luego podría transformarse en elementos tomados por el nacionalismo musical de un país. Sería como la esencia de una cultura, esencia musical. Bueno, como posible vinculación con la música popular, yo elegí un artista cantante de cumbia argentino llamado Rodrigo Tapari, y bueno, me pareció que tiene elementos en común con el nacionalismo musical de España, rasgos como andaluz y flamenco en sus aspectos melódicos, cromatismos y ligaduras acentuando una nota, intervalos de segunda aumentada, adornos con una función expresiva, la utilización de melismas. Buscando entre sus temas populares y covers, encontré una canción con autoría de David Bisbal, pero en esta ocasión Rodrigo Tapari hace una interpretación muy interesante. Porque crear